tiempo que me queda voy a hablar acerca de Mateo capítulo 2 y también esto tiene que ver con la guerra anunciada en Génesis 3:15. Vamos a entrar en ese punto, ¿no? Dice en el inicio del capítulo 2 de Mateo, dice, cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el escogido, el ungido, el Cristo, pues. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Belén está ubicada en la región de Judea, que era parte del reino del sur. Sería maravilloso que pudiéramos ver las cosas de esta manera. Belén está ubicada en la región de Judea, que era parte del reino del sur, que no formaba parte de las naciones desaprobadas de ninguna manera. Judea es una de las regiones históricas de Israel y en tiempos antiguos formaba parte del territorio asignado a la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, que formó parte del reino del sur. Belén se menciona en la Biblia como la ciudad de David. Por otra parte, los romanos son considerados descendientes de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé, según la Biblia. Jafet es el primer antepasado de varios pueblos indoeuropeos, incluyendo a los griegos, los romanos, los celtas. Por cierto, que esas naciones que nombra Ezequiel 38, que son las que van a hacer la guerra en contra de Israel, la última de la guerra que va a haber el mundo, de las cuales profetizó Zacarías en el capítulo 12 y en el capítulo 14, esos pueblos son descendientes de Jafet. Jafet, hermano de Sem, y su descendencia ahora enemiga de los descendientes de Sem. Todo esto es importante manejarlo y entender. Durante el periodo entre el año 63 y el 37 antes del ungido, la región de Judea estuvo bajo el control del Imperio Romano, pero no estaba gobernada directamente por un rey judío. En lugar de eso, la región fue administrada por gobernadores y líderes designados por los romanos. Pero luego vino Herodes. Recuerde que estamos hablando acerca del capítulo 2 de Mateo, donde se dice que Herodes pues quería dar muerte al niño. Herodes no era judío. En el año 37 a.C., Herodes el Grande fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano. Aunque Herodes era un idumeo y no un judío de nacimiento, tenía pues el respaldo de Roma. Roma le había dado un espaldarazo y le había nombrado pues el rey de Israel. Durante su reinado llevó a cabo grandes proyectos de construcción, incluyendo la renovación del templo de Jerusalén. Ahora vamos a seguir la pista a esto donde dice que era un idumeo, porque vamos a ver cosas extraordinarias acá. Por lo tanto, pues entre el año 63 y el 37, la región de Judea estuvo bajo el control del Imperio Romano y fue administrada por varios gobernadores y líderes designados por los romanos hasta que llegó Herodes el Grande en el año 37 antes del ungido. Ahora, veamos esto, ¿no? Vamos a hablar de los edomitas. Edomitas viene a significar lo mismo que idumeo. Es lo mismo. Idumea ahora es el lugar de nacimiento de Herodes. Idumea es el lugar de nacimiento de Herodes, el que quería matar al Señor Yeshua recién nacido. Pero esta Idumea es también conocida geográficamente como Edom, de donde también son los edomitas. Así que los idumeos y los edomitas son lo mismo. Esta era una región histórica semítica del Levante sureño ubicada al sur de Judea, es decir, al sur del sur. Por lo tanto, ellos estaban por debajo del reino del sur.
El nombre Idumea es una forma, digamos, mal puesta o deformada que se originó en Grecia del nombre hebreo Edom. Y este nombre hebreo Edom le fue asignado a Esaú, hermano mayor de Jacob. Es decir, a Esaú se le comenzó a llamar Edom. En consecuencia, la región donde Esaú desarrolló su reino y toda la descendencia que vino después de él son los edomitas o los idumeos. Entonces, Idumea era habitada tradicionalmente por el pueblo semita de los edomitas, ¿verdad? Según la Biblia, los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Esaú se trasladó a la región que pasaría a llamarse Edom, concretamente al monte Seir, para convertirse en el patriarca de todo el pueblo edomita. Con la caída de Judá a manos de los babilonios, a quienes se habían unido en su riña, el poder de los edomitas se volvió mayor y tomaron posesión de todo el sur de Palestina, haciendo a Hebrón su capital. Sí, podemos concatenar aquello con nuestro tiempo, porque los que están al sur de Palestina son también palestinos o son egipcios, porque los egipcios están al sur de Palestina. Bueno, como hemos visto, de acuerdo a Mateo capítulo 2, Herodes el Grande, quien se nos dice que era idumeo, entonces fue un descendiente de Esaú. Herodes el Grande era un descendiente de Esaú. La rivalidad de Esaú y Jacob fue trasladada posteriormente a sus descendientes, ¿no? Pero como Esaú fue desaprobado aún antes de nacer, podemos entender que esa rivalidad iba más allá que la lucha entre hermanos, sino que tenía que ver con la guerra anunciada en Génesis 3:15, porque Esaú sería parte del linaje desaprobado por Dios, en tanto que Jacob tenía su bendición, la bendición de Dios. Este es el contexto maravilloso de lo que estamos hablando, de quién quería asesinar al niño Yeshua, al bebé Yeshua, ¿no? ¿Quién lo quería asesinar? Pues era un edomita, un descendiente de Esaú, que era Herodes el Grande. Entonces acá conviene recordar lo que escribió Pablo en Romanos 9, 11, 13. Él dijo, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dos estaban en el vientre de Rebeca, así como aparentemente, por lo que sucedió en el huerto, podrían haber estado dos en el vientre de Eva. Pero esto es una especulación mía. Lo que sí es real es lo que nos dice la Sagrada Escritura en cuanto a Jacob y Esaú. Dos estaban en el vientre de Rebeca, y de ella uno fue aborrecido por Dios, Esaú. Herodes el Grande, pues entonces estaba en los lomos de Esaú, aún antes que Esaú naciera. Por lo tanto, y por consiguiente, Herodes el Grande fue aborrecido también junto con Esaú. Herodes el Grande, descendiente de Esaú, el desaprobado por Dios, fue el escogido por el dragón, la serpiente antigua, para asesinar al niño, al Hijo de Dios que había nacido recientemente. Y esto sí es verdad que no es una especulación mía, porque está en la Sagrada Escritura. Apocalipsis 12 nos habla de la pretensión del dragón de matar al niño. Y esto forma parte de la guerra anunciada en Génesis 3:15. Dice así en Apocalipsis 12, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Mm? Fue el dragón, Satanás, la serpiente antigua,
la que escogió a Herodes para que asesinara al niño que estaba recién nacido. El dragón del cual nos habla esta porción bíblica es el liderazgo de los ángeles caídos, sin duda. Recuerden que los ángeles caídos fueron enviados a esta tierra como cárcel para ellos. Según nos dice esta palabra, el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En consecuencia, el dragón no es no es solamente uno, no es la unidad. Lo que es la unidad es el dragón como esencia, pero el dragón tiene 7 elementos principales y 10 subalternos. Bueno, estos 7 principales son los 7 arcángeles revelados en contra de Dios que tenían la mayor autoridad entre todos. Y los 10 subalternos, bueno, eran unos ángeles con unos arcángeles con muchísimo poder, pero eran inferiores a estos 7 que se revelaron sobre ellos. Estos 10 estaban por encima de todos los ángeles que fueron puestos presos en el segundo cielo, pero ellos estaban por debajo de los 7. ¿Mm? Bueno, este dragón tiene 10 cabezas, 7 cabezas, 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ellos se pararon delante de la mujer que estaba para dar a luz porque querían devorar a su hijo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues mediante uno de sus bastardos, un edomita o idumeo, a quien Roma había puesto como rey de Israel, aunque ningún derecho sucesoral tenía para ellos. ¿Sabe usted quién debía haber sido el rey en los tiempos en que el Señor Yeshua nació? Si Roma no hubiese estado en el poder y si Babilonia no hubiese conquistado Roma, perdón, Israel, el descendiente legítimo para ser el rey de Israel es José, el padre que fue encargado de cuidar al Señor Yeshua. Él es descendiente, el último de los descendientes de Adán, descendiente de David. Pero en ese momento quien estaba era este idumeo llamado Herodes el Grande. Entonces, yo creo que Herodes el Grande fue puesto como rey en Israel precisamente por esto, porque así el dragón podría gobernar sobre el pueblo de Dios a través de uno de sus descendientes. Herodes cumplía el mandato de su padre el dragón porque fue él quien en representación de ellos se paró delante de la mujer para asesinar al niño, cosa que no pudo hacer porque Dios no se lo permitió. Dicen los versos 12 al 17, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esto se refiere a gente, mucha gente que quiere la destrucción de los descendientes de la mujer, que es el pueblo de Israel, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces, como el dragón no pudo matar al niño recién nacido, ni tampoco pudo con la descendencia de la mujer, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, el escogido de Dios. Esos somos usted y yo, los gentiles que nos convertimos a Dios por gracia y misericordia. Bueno, veamos nosotros entonces, entendamos cómo las naciones desaprobadas en los genes de Esaú hicieron guerra a la nación bendita en los genes de Jacob. Y la nación que vino después de Esaú, que en este caso vendrían siendo en este momento pueblos árabes, musulmanes, son los que dentro de muy poco tiempo se van a rebelar para perseguir a Israel, y de hecho eso ya está ocurriendo.
En esta porción pues queda cumplido que todo lo que ha ocurrido en el mundo durante estos 6.000 años es consecuencia de que algunos ángeles y arcángeles se rebelaron en contra de Dios hace miles y miles de años. Ellos fueron expulsados y enviados a la tierra como cárcel y estando acá idearon un plan para hacer oposición a Dios y ese plan eh, tuvo parte de su cumplimiento en los eventos ocurridos en el huerto del Edén, pero también ya habían ocurrido algunas cosas en el mundo, porque había una generación en los tiempos de Caín a la que Caín tenía miedo y de la cual Dios protegió a Caín colocándole una señal. Esta fue la generación que encontró Caín mientras caminaba por la tierra del errante. Y de allí consiguió esposa y de allí generó una descendencia también desaprobada que aparece en el capítulo 4 de Génesis. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu bondad infinita al permitirme haber podido estar acá en Piedra Angular Radio en esta hora. Pongo delante de ti a mi hermano Miguel Molano, Señor, quien sigue ahora con su programa. Te pido, Padre, que el programa de mi hermano sea de bendición para todo el que esté escuchando y haya no miles, sino cientos de miles que se conviertan a ti por su predicación. Te ruego, Padre, que la palabra que yo he hablado esta noche sirva para que alguno tenga la inquietud de hurgar acerca de tu verdad, Padre, en cuanto a estas cosas. Gracias te doy, papá, en el precioso, precioso nombre de Yeshua. Amén, amén. Hermano Miguel, buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Te cedo la antorcha para que sigan adelante con tu programa.